Ayer en el ayuno, Yesterday in the fast, mientras ella compartía con nosotros el tema Venciendo Gigantes, while she was sharing with us the theme, Defeating Giants, yo creo que Dios puso en mi corazón I believe that God put in my heart pedirle que compartiera con nosotros esa palabra. to ask the Lord that she would share that word. Así que les invito a estar de pies So I invite you to please stand, y sin más preámbulos, and with nothing more, tengo el gusto de presentarles I have the joy of presenting to en you, la exposición de la palabra in the exposition of the word, a nuestra hermana Ana María Vélez. Sister Ana María Vélez. En el tema Venciendo Gigantes. In the theme, Defeating Giants. Abra su corazón de par en par Open up your hearts widely y reciba con amor y con sencillez de corazón and receive with love and with simplicity in your heart la palabra del Señor. the word of God. Amén. Nuestra hermana. Dios les bendiga, mis hermanos. God Y bless como you. dice nuestro pastor, nuestro Dios es maravilloso y As our pastor démosle says, un aplauso al Rey. Our God is marvelous, and we're going to give our King a clap offering. Él es el único merecedor de toda nuestra gloria y nuestra honra y nuestra alabanza. Todo va dirigido a Él, a nuestro He's the only one Dios. that's worthy of our praise and worship. Everything goes directed to Him. En este momento vamos a compartir, como dijo nuestro pastor, el tema Venciendo Gigantes. At this time, we're Pueden going to share. sentarse, mis hermanos, perdón. You may be seated. We're going to share the Ahí theme, like the sentaditos. pastor said, Defeating Giants. Vamos a ir sentaditos, vamos a orar y le vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos guíe. Amén. Let us pray and ask God to guide us. Señor y Padre amado, Padre de infinita misericordia, te damos las gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Que gracias a tu santa misericordia, Señor, hoy estamos aquí un día más, Señor. Todos juntos reunidos en tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Padre, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que no permitas, Padre Santo, que de mi boca salga palabra, Señor, que no venga de ti, Padre Santo. Que seas tú, Señor, en cada detalle, en cada palabra, ministrándonos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado a cada uno de nosotros, Señor. Esto te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amen. Bueno, mis hermanos, el tema es Venciendo Gigantes. The theme, brethren, is Defeating Giants. Conocemos un hombre en la Biblia, ¿verdad? Que fue muy usado por el Señor. We know this man in the Bible who was used by God. Y a él se le presentó un gran gigante. And to him, he was confronted by a great giant. Y esto fue cuando él todavía no era ni rey en And this was Israel. even before he was to become the king of Israel. Él recién empezaba su camino por el Señor y ni sabía ni se imaginaba estos grandes retos que a él iba a tocar enfrentar. He was just beginning his journey in his walk with the Lord, and he had no idea of the great challenges that were going to be before him. Estamos hablando de David. Todos lo conocemos, ¿verdad? And we're speaking about David, and we all know him, right? A él le tocó vencer un gran gigante. He was the one who had to confront this great giant. Lo vamos a mirar en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, de los versículos del 4 al 8. We're going to look at this and read it in 1 Samuel chapter 17, verses 4 through 8. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín. El paladín, yo estuve investigando qué significaba paladín, y paladín es un hombre temible, un hombre de guerra, que nadie lo había vencido. So it says that a champion went out from the camp of the Philistines, and I looked up this word champion. It's someone who is to be feared, someone who cannot be defeated.
Era un hombre temible, dispuesto siempre para la guerra y nadie lo podía vencer. It was a man who could be feared, and he was always willing to go to war. Y dice la palabra del Señor, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía su casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía brevas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía hierro en su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. And this giant's name is Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. And he had bronze armor on his legs, and a bronze javelin between his shoulders. And now the staff of his spear was like a weaver's beam, and his iron spearhead weighed 600 shekels, and a shield bearer went before him. And then he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine, and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. Y este gigante fue que le presentó a David, ¿verdad? Y él se sentía muy seguro de él. Él hasta menospreciaba al escuadrón, ¿verdad? De los siervos de David, Saúl, perdón. Y él hasta les dijo, ¿y quiénes son ustedes? ¿Quién va a poder conmigo? Les dijo, se sentía muy seguro de él. So this giant, he was very confident. He felt really sure of himself. And he even went before them and said, choose amongst you. Who can defeat me? You guys can't defeat me. Pero David lo venció. But David overcame him, defeated him. Esto lo vemos en el mismo capítulo 17, en el 49 y en el 50. We see this in chapter 17, verse 49 and 50. Dice así la palabra del Señor. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. And then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead, and he fell on his face to the earth. And so David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Esto hizo David, lo venció al gigante. Yo pienso que es su primer reto más fuerte que le tocó a David, empezando su trayectoria, su camino en los caminos del Señor. So David was able to prevail against this giant, and this was a great victory for him at the beginning of his journey and in his walk with the Lord. Y David le tocó vencerlo, porque ahí dice que él lo venció. David le tocó vencerlo. So it was for David to be able to prevail against him, because it says there that David prevailed over him. Y en los tiempos de hoy, hermanos, en el tiempo de hoy, nosotros no tenemos gigantes visibles. And so in today's time, brethren, we don't have visible giants. Pero la Biblia nos habla de muchos gigantes de ellos. Y esos gigantes son hasta más temibles porque nos dice la Biblia que están dentro de nuestro corazón. And so these giants that we have to confront today, the Bible tells us that they're not visible, but they are actually things that are within us that we have to overcome. Y son gigantes que se nos presentan y quieren destruirnos. And these are giants that are presented to us, and they want to destroy us.
Así como aquel gigante que se le presentó a David y él lo quería destruir, él quería acabar con él. Just like this giant presented himself to David, and he wanted to destroy him and just defeat him. La Biblia nos habla de los gigantes de los tiempos de hoy, de los que nosotros tenemos que enfrentar. The Bible speaks to us about the giants that we have to confront today. Lo vamos a ver en Marcos 7, del versículo 20 al 23. We're going to see this in the book of Mark, chapter 7, verses 20 through 23. Dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan el hombre. It says, and what comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a man. El Señor nos habla en su palabra de todos estos gigantes, hermanos. Estos son gigantes que hoy están, porque nosotros tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. So the Lord speaks to us about these giants that are present today, brethren, because we have two natures, the sinful nature and the spiritual nature. Y nuestro espíritu está ahí con nuestra naturaleza pecaminosa. Y esos son los gigantes que están ahí y que nosotros debemos de vencer. And so our spiritual nature and our sinful nature are there battling over these giants that are present. Y aparte de todos estos gigantes, encontramos unos más en la Biblia. And aside from all these giants, we also find additional giants in the Bible. El Señor nos habla en la Biblia del orgullo. El orgullo es uno de los gigantes que se nos atraviesan en nuestro camino. The Bible speaks to us about pride. It's one of these giants that confronts us in our daily walk. Y si nosotros no estamos atentos con todos estos gigantes, ellos nos impiden seguir caminando con Dios y que Dios pueda seguir cumpliendo su palabra y sus propósitos que tienen en nuestra vida. And if we're not careful with these giants, we're confronted by these giants, they will impede that God's plan and purposes will be fulfilled in our lives. En la Biblia nos habla de un profeta de fuego, muy conocido, ¿verdad? Que lo conocemos. El profeta Elías. The Bible speaks to us about a prophet that is well known. He is the prophet of fire, the prophet Elijah. El Señor, conocemos a Elías, que Elías fue un grande siervo de Dios. We know that this man, he was a great servant of God. Él amaba a Dios. He loved God. Y el Señor lo usaba grandemente porque Elías se sometía a Dios y confiaba en el Señor. And the Lord used him greatly because Elijah, he submitted unto God and he trusted in God. Pero a Elías, después de que él luchó contra los profetas de Baal, los venció, oró porque cayera agua en el tiempo de sequía y muchas cosas más hizo Dios por medio de Elías. We see that Elijah was able to defeat the prophets of Baal, and he also prayed for water while there was a great drought in the land. Elías es el orgullo, en un tiempo se quiso enseñorear de él y la Biblia nos habla de eso. And at a certain time, pride tried to overcome in Elijah, and the Bible speaks to us about this. Ese orgullo que muchas veces es un gigante
delante de nosotros y nosotros creemos que somos mejor que otras personas, que podemos ser mejores siervos, que como Dios a mí me ha usado para hacer grandes cosas, entonces yo soy mejor que otros y el Señor no usa a nadie más, sino que Él me usa solo a mí. And so this pride takes over and it makes us think that we're better than anybody else and that we're better servants than other people. And because the Lord has used me in the past, well, He's going to use me better than He can use other people. Eso lo vemos en Primera de Reyes 19. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. We find this in 1 Kings in chapter 19, verse 1 through 3. Dice así: Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó de allí a su siervo. It says, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, also how he had executed all the prophets with the sword. And then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so let the gods do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Esto le sucedió a Elías, vinieron pruebas sobre Elías. Después de que Elías había sido grandemente usado por el Señor, le empezaron a venir pruebas a él también. So after Elijah had gone through these great victories, now he is confronted with these great tests, these trials that are coming before him. El versículo 4 nos dice: y él se fue por el desierto de un día de camino. Elías se fue un día de camino por el desierto. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y descansando, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. It says here, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die and said, it is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. Y el versículo 9 nos dice: y allí se metió en una cueva, este es Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. He says, and there he went into a cave, and he spent the night in that place. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, what are you doing here, Elijah? And so he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Mire, hermanos, cuántos gigantes se le presentaron a Elías en su camino. Le vino desánimo. Pensaba que él era el único. So how many giants he was confronted with? He was discouraged, and he also thought that he was the only one. Como que él le decía al Señor, palabraseando mis palabras: Señor, ¿cómo es esto? Que me vienen todas estas cosas, persecuciones, me están buscando para matarme. It's like he's saying, Lord, what's going on? What is this? Why are there so much persecutions coming after me? No puede ser que esto me esté sucediendo a mí. Mejor quítame la vida. It can't be that all of this is happening to me. It's better for you to just take my life.
Yo soy el único que te sirve, no hay otro, solo yo, Señor, yo soy tu siervo, no hay nadie más, yo soy el único, le decía Elías al Señor. So he kept saying to the Lord, he kept saying, I alone am left. There's nobody else. I'm their only servant. They seek to take my life, and I'm the only one that's left. En la última parte del versículo 13 y el versículo 14 nos dice la palabra: y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. So again, in 1 Kings, chapter 19, at the latter part of verse 13, it says, suddenly a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? And he responded in verse 14. He said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Otra vez volvía Elías y le repetía lo mismo al Señor. Solo yo he quedado, no hay otro más. Solo yo. Again, Elijah's repeating the same thing. I am the only one that's left. There's nobody else. It's just me. Y mire lo que le respondió el Señor a su profeta. And look at what the Lord responded to his prophet. En el versículo 15. Verse 15. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco. Ahí el Señor le está ordenando a Elías que se regrese. Después de él haber querido huir un día de camino por el desierto, el Señor le está ordenando, regrésate. And so here the Lord is saying to him, go and return on your way to the wilderness of Damascus. The Lord is ordering him. You have to return back. That one day's journey, you have to take it back. Y ungirás. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. And when you arrive, you're going to anoint Hazael as king over Syria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Go ahead. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. And so the Lord said to him, also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat of Abel Meloah, you shall anoint as prophet in your place. It shall be that whoever escapes the sword of Hazael, Jehu will kill, and whoever escapes the sword of Jehu, Elijah will kill. Y este versículo 18, hermanos, yo dije, wow, cuando leí ese versículo, dice, y yo, le está diciendo Jehová a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. In verse 18, I was very impacted by this verse. It says, yet I have reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to the Baal, and every mouth that has not kissed him. Ahí vemos la grandeza de Dios, ¿verdad? Elías estaba centrado en él. Yo soy el único, no hay otro. Como que él era y él no tenía derecho de pasar por nada. Y él era el único siervo de Dios, según él, según Elías. So we can see here how great God is, and we see here how Elijah is centered in himself, and it's all about him, and he's saying, it's just me, I'm the only one that's here, I'm the only great servant that's left, there's nobody else. Pero habían 7,000 hombres que no se arrodillaron, que amaban a Dios, que también eran siervos del Señor. Y Elías no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. But there were actually 7,000 people in Israel who had not bowed down to the Baals. And Elijah didn't know this. Oh, but God, he knew this. Y hoy, hermanos, a veces nos pasan esas cosas, ¿verdad? A veces nosotros creemos que nosotros somos los únicos que servimos.
Sometimes this happens to us today too. Sometimes we think, oh, I'm the only one that serves. Que el Señor no puede usar a otras personas, que yo soy el único y solo yo, y no puedo yo pasar situaciones que vengan a mi vida. That the Lord cannot use anybody else, or that I shouldn't be confronting situations because I'm the only servant of God. Aquí en nuestra iglesia, por ejemplo, hay muchos ministerios y muchos siervos del Señor. Here in our church, for example, there are many ministries and many servants of God. Unos trabajan delante de bambalinas, ¿verdad? Son más visibles, todos los conocemos y todos los podemos ver. Some are the ones that are up front. They're more visible and all of us can see them. Y otros están detrás de las bambalinas, que nosotros no los vemos, pero ahí están y trabajan ardiamente para nuestro Señor. And there are others who are working behind the curtain. That we don't see them, but they're working fervently in the works of the Lord. Una de eso lo podemos ver como los que limpian el templo, ¿verdad? Que este templo es grande, es un edificio, y cada que venimos está bien lindo, el piso limpio, todo bien acomodadito, y no conocemos quién es el que lo hace. Lo hace para el Señor, y lo hace para que cuando nosotros vengamos esté cómodo. An example of this is the people that clean the church. They're not visible, but every time we come, this is a building, it's a big building, and they take care of the building. When you come, the floor is nice and shiny, everything is in its place, and we don't actually see who they are, but they do it for the glory of God. Es como nosotros, ¿verdad? Nosotros, el cuerpo de nosotros, los ojos, ahí los vemos, las manos, los pies, ¿verdad que sí? Pero hay otros que están dentro de nosotros, que son muy importantes también, que no hay diferencia, son importantes y están ahí. It's just like what we can see on ourselves physically. We can see our eyes, we can see our hands and our legs, but there's something else that's functioning within our body that you can't see, and they're also just as important. Como por ejemplo nuestro corazón, el hígado, eso nosotros no lo podemos ver, ¿verdad que no? Pero están dentro de nosotros funcionando, trabajando y son muy importantes. Like the heart, the organs, like the liver, they're functioning daily within us. We don't see it, but they're there working. Ese es uno de gigantes. Yo subrayé 4, hay muchos. Subrayé 4 aparte de los que vimos en Lucas 20. Ven en Lucas 7 del 20 al 25. So that was one of the giants. I actually underscored 4, but pride was one of them that I underscored. Ahorita vamos a ver otro gigante, hermanos, que también puede estar ahí y muchas veces estos gigantes nosotros ni nos damos cuenta. Now we're going to look at another giant that's probably there, and sometimes it's there and we just don't even notice that it's there. Está, por ejemplo, la avaricia. La Biblia nos habla de la avaricia. And we have avarice. The Bible speaks to us about avarice. Y la avaricia es otro gigante que se puede enseñorear de nosotros también. La avaricia es como aquello de uno obtener y no importarnos cómo lo obtengamos. So avarice is something that can overpower us. This is this desire to just obtain things and continue to obtain things. And it doesn't matter how we obtain it, we just want it. Y nos puede llevar muchas veces a obtener ganancias deshonestas. And many times this can lead us to obtain things in a dishonest manner. Por ejemplo, aquí en este país se presta mucho para eso. Por ejemplo, cuando 2 personas están casadas, unidas, tenemos que llevar, lo correcto es que los 2 vivimos en la misma casa, debemos de llevar al Seguro Social nuestros cheques juntos. So in this country, it opens up the door for a lot of this avarice stuff because, for example, in a household that is married, we should bring our Social Security benefits together. Y pueden venir a nuestra mente, no lo hagas así, porque vas a perder tu seguro médico. And it might come to our mind, well, really don't do it that way because you might lose out on your benefits. Tus cupones te los van a quitar. They're going to take away your food stamps, trying to cheat the system. Come on now. ¿Y a quién no le gusta que le den, hermanos? ¿A quién no le va a gustar que le den una ayudita extra, verdad que sí? And who doesn't like to get that additional help or that additional benefit?
Pero cuando son ganancias deshonestas, el Señor nos dice, no lo hagas. But when they are dishonest gains, the Lord says to us, don't do that. Y pueden haber otras muchas formas de obtener ganancias deshonestas que Dios nos está mirando. Y Dios sabe que nosotros sabemos que eso no está bien y aún así lo hacemos. And there are many other ways of being able to obtain dishonest gains. And God is telling us, we know that this is wrong and we should not be doing things that way. Esas son ganancias deshonestas y el Señor nos habla también de esos gigantes que nosotros con la ayuda de Él tenemos que vencer. This is another giant that we also, with the help of God, we need to be able to defeat or overcome this giant. Si nosotros vamos a Él, a su presencia, y nosotros le podemos decir, Señor, ayúdanos a renunciar a lo que no es nuestro, a lo que no nos pertenece. El Señor se glorifica. We can go to him and say, Lord, help me to renounce to those things that do not belong to me. Help me, Lord. And the Lord will help us. Vamos a mirar lo que nos dice Habacuc 2, versículo 9. Let's see what it says in Habakkuk chapter 2, verse 9. Nos dice así la palabra del Señor. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. It says, woe to him who covets evil gain for his house, that he may set his nest on high. El Señor nos está diciendo ay, y cuando nosotros en la palabra vemos un ay de Dios, aténgase a lo que viene, nos está diciendo el Señor. Ay de aquel, dice, ay de aquel que codicia injusta ganancia para su casa. So this is a woe. And when you see a woe in the Bible, you should take care of that and say, wait a minute, we should not be doing this. It says, woe to him who covets evil gain for his house, that he may set his nest on high. Y el versículo 10 nos dice también el Señor. And in verse 10, the Lord is also saying to us, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Solamente muchos pueblos, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. he says, you give shameful counsel to your house, cutting off many peoples, and sin against your soul. El Señor no quiere que tengamos ganancias deshonestas. The Lord doesn't want us to have dishonest gains. El Señor quiere que nosotros todos estos gigantes los movamos para poder seguir caminando como Él quiere que nosotros los hagamos. The Lord wants us to remove these giants so that way we're able to walk in the way that he wants us to walk. Todos estos son gigantes, hermanos, que se nos presentan en nuestro camino y hay que vencerlos con la ayuda de Dios. These are all giants that we are confronted with, and we need to overcome them with the help of the Lord. También hay otro, la tacañería. Nosotros aferrarnos a algo que nosotros sabemos que tenemos que soltar. There's another giant, selfishness or being stingy is the word. Tacaño is stingy. Que nosotros tenemos que soltar. A veces tenemos algo y lo queremos aferrar y nos aferramos y no lo queremos soltar, y el Señor nos dice en su palabra que le demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sometimes we just want to hold on to that we have, and you just want to hold on to it and you don't want to let go, but the Lord is saying you give to Caesar what belongs to Caesar and you give to God what belongs to God. Y cuando viene ese gigante, hermano, y nosotros lo entretenemos y lo amarramos y no lo soltamos y no lo dejamos ir, dejamos de ofrendar, dejamos de diezmar, y es una bendición que somos nosotros los únicos que no la perdemos. And so when this giant comes, we just take it and we tie it up and we keep it near us, and when we stop giving offering, we stop tithing, and this is a blessing for us that we are holding back for ourselves. Porque todo es del Señor. Hasta nosotros somos del Señor, le pertenecemos a Él. Because everything belongs to the Lord. We belong to the Lord. Su palabra lo dice, que Él nos hizo a nosotros, que Él fue el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Todo es de Él. Él nos da un trabajo. Él nos da la sabiduría de cómo hacerlo.
Él nos da la salud para poder ir a hacerlo. Todo es de Él. Nosotros simplemente somos sus ministros. The word tells us that everything belongs to him. He made us and not us of ourselves. He's the one that gives us a job. He gives us the wisdom to do that job. He gives us the health to take over and be able to do that job. Everything and all things belong to him. Lo vemos en Malaquías 3:10. Es un mandato del Señor. We see this in Malachi 3:10. It is a command from God. Ahí vemos en Malaquías 3:10. Ahí el Señor nos dice, traed, nos está diciendo traed, no nos está diciendo cuando pueda, traiga, no, traed porque es de Él, le pertenece a Él. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. He says bring. He's saying bring. He's not saying bring it when you feel like it or when you have a moment. He's saying bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will not be enough room to receive it. Este es otro gigante, hermanos, que tenemos que vencer nosotros. This is another giant that we have to overcome. Nosotros debemos de traer, porque el Señor provee, todo es de Él, pero Él ha querido que nosotros obtengamos esa bendición, ese gozo, esa tranquilidad de nosotros poder aportar en la casa donde nosotros nos congregamos, que también Dios lo prohibió para nosotros. He's telling us to bring so that way we can also be blessed within the house that he has given to us, where we're able to come together and worship together. Él prohibió para nosotros este edificio tan hermoso donde venimos muchas veces tan necesitados de una palabra, y aquí nos vamos llenos del Señor. He has provided us this beautiful building and we're able to worship, and here we come to receive that word from the Lord, and we leave this place filled. Y también debemos de cuidarla como nuestra casa. Nos encanta ver nuestra casa bonita, ¿verdad que sí? Pero esta también es nuestra casa y también tiene necesidades, hermanos. Es nuestra casa también. And we also need to care for it, because this is also our home. We like to see our homes nice and neat and beautiful. Well, this is also our home, and it is our responsibility to care for it as well. Y así como nuestra casa necesita remodelaciones, arreglitos y cosas, aquí también los necesita. Hace poco se hizo un arreglo abajo, pero nada es duradero. Las cosas se van desgastando, tenemos que remodelarnos, y agradecidos con el Señor, contentos de tener un lugar donde congregarnos y que siempre esté lindo. But just like everything, there's remodeling that needs to happen. Just like in your home, there's things that need to be fixed. The same thing here. Things don't always stay the same. They have to get fixed up every once in a while. Recently, we had some remodeling happening downstairs, but those things, again, may need more remodeling in the future. Tenemos que vencer todos esos gigantes. We need to overcome all these giants. En Lucas 21, del 1 al 4, el Señor nos presenta una historia muy hermosa de una viuda. And so in Luke 21, the Lord presents to us a beautiful story about a widow. Vamos a leer la historia. Let's read the story. Dice así: levantado los ojos, vio a los ricos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, y las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, hasta el 3, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. So it says here in the story, and he looked up, and this is the Lord Jesus, he looked up and he saw the rich putting their gifts into the treasury. And he saw also a poor widow putting in 2 mites.
And so he said, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. For all these out of their abundance have put in offerings for God. But she out of her poverty put in all the livelihood that she had. La viuda echó todo lo que tenía y él estaba mirando, él estaba atento, y los que tenían mucho daban de lo que les sobraba, como quien dice, daban por dar, como por si acaso, no lo estaban dando como agradecidos para el Señor y para su obra. So he was looking, he was attentive to the details here. And he saw that those who were rich, they were just giving, just to give without gratitude. They were just putting it in the treasury. But this woman, she gave everything, whatever little bit that she had, this is all that she put in there. Y la viuda dio lo que tenía. Y no es que el Señor nos esté diciendo que nosotros nos despojemos de todo y lo traigamos, porque el Señor sabe que nosotros tenemos nuestras necesidades, nosotros tenemos una vida. No, eso no es lo que el Señor nos está diciendo. The Lord knows that it's not that we're going to, or He's expecting us to give every single thing that we have, but He knows that we have needs. That's not what He's saying to us. Es lo que el Señor miró fue el corazón de la viuda, que la viuda tenía 2 blancas. So what the Lord was looking at was the heart of this widow. She had 2 mites. Y las blancas en aquel tiempo era la moneda más desvalorizada. And the mites at that time was the coin that had the least value. Pero era lo que la viuda tenía. Tenía 2 blancas. But this is all that this widow had. She had these 2 mites. Y ella sabía que esas 2 blancas se las había proveído su Señor. And she knew that these 2 mites were provided to her by the Lord. Y de esas 2 blancas, ella pudo haber dicho, solo tengo esto, Señor, I'm sorry. Si yo la doy, ¿yo con qué voy a pagar la renta? ¿Yo con qué la comida? Aquí, allá, no me va a alcanzar, yo mejor las guardo. She could have said, Lord, well, this is all I have. I mean, I have nothing else. So if I give it, then how am I going to pay rent? How am I going to get food? So maybe I'll just keep it. Pero la viuda no tenía su confianza puesta en esas 2 blancas. But this widow did not have her trust placed on these 2 mites. Ella la tenía puestas en su proveedor. She had her trust placed on her provider. Ella dio de lo que tenía, porque como quiera, ella sabía que su proveedor no la iba a dejar. She gave what she had because she knew her provider was not going to leave her in any type of need. Y ella no solo le dio de lo que tenía, ella le había entregado su vida, su corazón, su confianza. Toda ella estaba puesta, sus ojos en su proveedor, en su ayudador, en nuestro Señor Jesucristo. She had placed her entire being, her trust, herself, she had placed it all in the hands of the Lord. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. And this is what the Lord wants. Que venzamos esos gigantes de dudas, de miedo, que Él nos va a proveer, que Él no nos va a alcanzar, que yo como le doy de esto. El Señor nos dice en tu palabra que de lo obtenido de su mano, de eso le damos. The Lord wants us to be able to place our trust on Him fully, that we will defeat these giants of fear and doubt and wondering who's going to provide. He is our provider. Y que confiemos en Él, no en lo que tengamos en nuestra mano, viene de Él también, pero el Señor quiere que nuestra confianza, toda nuestra confianza esté puesta en Él. He wants our entire trust to be placed on Him, for He is the one that will provide. And from what He gives to us, we give back to Him. Hay otro gigante también, hermanos. There's another giant, brethren. La falta de perdón. The lack of forgiveness. Muchas veces nosotros cargamos con falta de perdón. No queremos perdonar a otros. Many times we are burdened with the lack of forgiveness. We just don't want to forgive other people. Y cargamos con esos gigantes hasta incluso muchas veces desde nuestra niñez. And many times we carry this even from the times of when we were children. Muchas veces no queremos perdonar a nuestra madre, familiares, no sé, hermanos, porque ustedes hayan pasado, Dios lo sabe. Many times we don't want to forgive our mother or our family members. I don't know what you might have gone through, but God knows. Y esos solo son gigantes, gigantes que nos atraviesan en nuestro camino, y si no le pedimos a Dios que nos los ayude a vencer,
no vamos a poder continuar y estamos limitando a Dios a lo que Él quiere hacer con nosotros y en nuestra vida y con los que están a nuestro alrededor. And these are giants that are confronting us daily. And if we don't deal with them, it's going to limit us and limit what it is that God wants to do in our lives with His plans and His purposes. Mire, aquí vemos lo que nos dice Efesios 4:32, lo que nos dice el Señor. Look at what it says in Ephesians 4:32, what the Lord is saying to each of us. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. It says, and be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Nosotros somos perdonados en Cristo y Él nos ha perdonado a nosotros. De la misma manera, nuestro Señor quiere que nosotros también perdonemos y no carguemos con este gigante ahí, que lo soltemos y pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar para que nosotros seamos libres, liberados. We have been forgiven in Christ Jesus, and so the same way we are to forgive. He wants us to be able to set this giant free, let it go so we're not carrying it around. Nuestro Señor Jesús, Él nos da un ejemplo grande del perdón. Esto lo podemos ver en Lucas 22. Vamos a leerlos desde el 63 hasta el 65, 3 versículos. The Lord Jesus, He gives us a good example about forgiveness in the book of Luke, chapter 22, verse 63 through 65. Y nos dice así la palabra del Señor. En Lucas 22, del 63 al 65. Ahí está, dice así el Señor. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Esto es cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él ya fuera a la cruz. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole a nuestro Señor, hermanos. Le tapaban los ojos y burlándose de Él. Le decían que profetizara quién era quien lo golpeaba. It says here in Luke 22, verse 63, now the men who held Jesus mocked Him and beat Him. This is when Jesus was getting ready to be crucified. And they were saying to Him, and having blindfolded Him, they struck Him on the face and asked Him, saying, prophesy, who is the one who struck you? And many other things they blasphemously spoke against Him. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos perdonados con el Padre. And this the Lord did so that we could also be forgiven with the Father. Él fue quien nos reconcilió con Dios, siendo aún pecadores. No fue que nosotros nos arrepentimos, vinimos a Él y Él nos perdonó. No, la palabra de Dios nos dice que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. He did all this so that we could be forgiven, even while we were still yet sinners, as the Bible says. While we were still yet sinners, Christ Jesus died for us. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a vencer este gigante, que perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros por medio de Jesucristo. We have to ask God to help us so that we can overcome this giant, that we're able to forgive just as the Lord forgave us. Vamos a ver otro gigante. 4 tenía apuntados y este es el número 4. La pereza. La pereza es un gigante, es un pecado delante de Dios. So this is the last giant. It is sluggishness. It is a sin against God. Esto lo vamos a ver en Proverbios 6, del 4 al 11, lo que el Señor nos habla de la pereza. Let's see this in the book of Proverbs, chapter 6, verses 4 through 11, what the Lord is speaking about this issue of being sluggish. Nos dice el Señor en el versículo 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate de la gacela, de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. It says, give no sleep to your eyes, nor slumber to your eyelids. Deliver yourself like a gazelle from the hand of the hunter, and like a bird from the hand of the fowler.
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. It says, go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise, which having no captain, overseer or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. Este versículo está bien interesante porque el Señor dice que miremos a la hormiga y dice que ella no tiene ni señor ni dueño, dice que no tiene ni gobernador ni señor. This chapter here, speaking about the ants, is very interesting. It says the ant has no captain, no overseer, or no ruler. En el verano, no sé si ustedes han visto, pero en mi país yo me acuerdo que en el tiempo de verano salían las hormigas como en hilera, como un ejército así marchando, y ellas iban y llevaban como una hojita encima de ellas. I don't know about here, but in my country, in the summertime, the ants would come out every summer and they would line up like if they're marching, and you could see them with little leaves on top of their backs. Y lo hacían ellas solitas. No, ahí dice que ellas no tienen ni gobernador ni señor. Ellas solitas, y lo hacían como en equipo, porque ahí vemos en la hilera un trabajo de equipo. And so you see that they're doing this on their own. They don't have an overseer or a governor or a ruler. They do this on their own. They do this with like in a team, in teamwork. Y nos dice en el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Yo cuando miré esta palabra dormitar me llamó mucho la atención. Yo dije, ¿qué será? So it says here, how long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? A little slumber. I looked at this word, slumber. Y busqué en el diccionario. I looked it up in the dictionary. Y dice la palabra dormitar. Estar medio dormido con un sueño poco profundo. It says in the dictionary to be half asleep with a light sleep. Que se interrumpe y se reanuda con facilidad. A light sleep that you're able to wake up from. Siempre esperando que lo llamen. Always in expectation of being called. Y el Señor no quiere eso. And the Lord doesn't want this. El Señor quiere que seamos como la hormiga. The Lord wants us to be like the ants. Que miremos dónde está la necesidad y sin que nos tengan que llamar, sin que nos tengan que decir, hermano, ¿me puedes ayudar en esto? Aquí, allá. Que vayamos nosotros mismos y lo hagamos. That we're there at the time of need, that we're not just waiting to be called on, but that we're able to fulfill the need wherever it might be and whenever it comes. Y que sea un trabajo en equipo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. And that we work in teamwork within the church and outside of the church. Fuera de la iglesia tenemos un trabajo, ¿verdad? Que a veces se siente pesado, pero si en nuestro trabajo cotidiano hay un trabajo en equipo, que entre todos trabajamos y entre todos hacemos nuestro trabajo, el trabajo va a ser liviano y va a ser fácil y vamos a hacer como las hormigas, un trabajo en equipo. So if we do the same, we apply the same principle to our secular jobs where we work in a team and that way we're able to get things done, then we have to do the same here. Work like the ants and work together as a team. Seguimos con el versículo, estábamos en el versículo 10 de Proverbios 6. Dice, y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad, como caminaste en tu pobreza, como hombre armado. It says in verse 10 and 11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Nuestro Señor quiere que nosotros venzamos todos estos gigantes. The Lord wants us to defeat all of these giants. Con su ayuda, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro conocimiento, es reconociendo que necesitamos de Dios, pero tenemos que ir a Él y reconocer qué gigantes son los que están
hoy entorpeciendo nuestro caminar con Cristo. We need to acknowledge that it's not by our own strength, but we need His help to help us to defeat these giants that are today blocking what it is that God wants to do in our lives. Nosotros tenemos que vencer todos estos gigantes con la ayuda de Dios para poder darle espacio libre a nuestro Dios para que siga trabajando en nuestra vida. Mientras esos gigantes sigan ahí, nosotros estamos limitando a Dios a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. We need to allow the Lord to be able to help us to defeat these giants, to give Him ample space so that He can come in and do what He needs to do, so that He can fulfill and finish that work that He wants to finish in our lives. Tenemos que hacer como David. Dice la palabra de Dios, lo leímos, que David venció al gigante. Nosotros decimos, wow, pero no fue David, fue Dios en David, que Dios se glorificó en su siervo, que lo querían hacer insignificante, y Dios se glorificó en él. We have to do like David and defeat the giant. But it wasn't through David, it was through God who was able to manifest Himself through His servant, who they tried to minimize, but Lord was able to magnify Himself in him, and He was able to defeat this giant. Vamos a verlo en donde estábamos en el principio. En 1 Samuel 17, versículo 45, vamos a ver cómo fue que David venció a este gigante. Let's go back to where we read at the beginning in 1 Samuel 17:45 and see how it was that David defeated this giant. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yes. David says, you come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of the hosts. En el nombre del Señor, con la ayuda del Señor, vamos a vencer y vamos a tener una vida próspera en lo espiritual. In the name of the Lord and with the help of the Lord, we're going to be able to overcome and we're going to have a prosperous life. Eso es lo más grande que Dios nos quiere dar, una vida próspera espiritualmente, porque lo demás viene por añadidura y eso nos lo dice su palabra. This is what the Lord wants to give us, a prosperous spiritual life, because everything else gets added on. That is the word of God. A David, antes de vencer este gigante, a David le quisieron poner una armadura que no era de él. Eso lo registra la Biblia. Before David defeated the giant, it says in the Bible that they tried to put an armor on him that did not belong to him. Dice la Biblia que a David le pusieron la armadura de Saúl y que David iba caminando y él ni podía caminar con esa armadura, no era de él. It says in the Bible that David was given Saul's armor and he wasn't even able to walk because it didn't belong to him. Y David tomó la mejor decisión, se la quitó y fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de su Dios. And David made the best decision. He removed that armor and he went in the name of the Lord of hosts, in the name of our God. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de pedirle al Señor que Él nos ayude a cada uno a vencer todos estos gigantes. In the same way, we all have the responsibility to ask the Lord to help us every day to defeat these giants. La palabra de Dios nos dice que unos llevemos las cargas de los otros, y Él lo dice así. Y también está aceptable nosotros acercarnos a un hermano y decirle: hermano, ayúdeme a orar por esta situación, ayúdeme a orar por esta situación. It says in the Bible that we should bear the burdens of one another, and it's acceptable that we go to our brethren and say, help me to pray in this matter. No es nosotros decirle al hermano: hermano, ore por esta situación, y yo me voy a la casa y me voy a dormir y hago como el perezoso, y el hermano que doble rodilla por mí y él que allá haga y yo en la casa como el perezoso. Así no trabaja nuestro Señor. It's not that we say, you go ahead and pray for your situation and I'm just going to go home and be slumbered. That's not what the Lord wants. The Lord, that person is there now, they're praying by themselves, and that you're at home just sleeping.
Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir a la presencia de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle cuáles son esos gigantes que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir y que Él sea quien nos ayude a vencerlos. Each of us has a responsibility to go before the Lord in the name of the Lord of hosts and to be able to ask the Lord to help us to defeat these giants that are a stumbling block, that are not allowing us to continue on to do the things that we need to do. Y Él lo hará, Él se glorificará, porque Él quiere y Él puede hacerlo. And He will do it because He wants to and He can help us. Él quiere que su nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, para que de esa forma nosotros podamos impartirle a otros el poder de Cristo. Primero Él tiene que trabajar en nuestra vida, para que Él nos use para trabajar en la vida de otros. He wants to be able to manifest Himself within us, so this way we can also be able to go out and help other people as well. Que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor nos ayude a vencer todos estos gigantes. Nuestro pastor con nosotros. God bless you all, and may the Lord help us to overcome all of these giants.